Bienvenidos todos a esta quinta edición. A ver, espera que se acomoden un poquito, así baja el bullicio. Me voy a tener que poner botón y empezar a hacer callar gente. Ya de arranque. Ahí el ruido es bueno. Bueno, ahí mejoró. Bueno, bienvenidos todos a esta quinta edición de la conferencia de arroz. La verdad que es un evento que hacemos con mucho cariño, mucho esfuerzo, y ver que haya venido tanta gente, la verdad que a todo el equipo nos pone muy contentos. Obviamente es un contexto distinto al del año pasado y está lleno de gente y tenemos más sponsor que el año pasado, así que creo que eso en sí mismo es un mensaje, ¿sí? Así que quiero darle la bienvenida a todos a esta actividad. Vamos a tener una mesa de certificación y después vamos a tener a Enrique Baliño, que gentilmente nos acompaña hoy por acá, y alguna cosita más que les vamos a ir diciendo. Pero antes de arrancar, por una cuestión de orden también, me parece bueno invitar al presidente de ACA, Guillermo O'Brien, a que diga unas palabras, sobre todo porque la mesa es un proyecto en el cual la gremial está embarcada. Adelante, Guillermo. Gracias por venir. El año pasado estaba de expositor, ahora por acá. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Toti, por la organización nuevamente de esto, que parece ser que es un clásico anual del sector. Ojalá. En un lugar indicado, en el corazón del arroz del Uruguay, y creo que te ha tocado ser medio profeta en su tierra por estos eventos. Así que felicitaciones. Tocar madera. Bueno, gracias. Buenas noches nuevamente a todos. Un gusto en nombre de ACA y de la organización del evento que nos puedan acompañar. Esto es un título que se repite, Desafíos Crecientes. Hace años que tiene el mismo título, pero todos los años le calza. Son rotativos los desafíos, año a año. Y quizás el de este año, que ya viene asomando desde el año pasado, en el sector arrocero, que tiene una larga data y tradición y reconocimiento internacional en el mundo, el producto que produce nuestro sector, vemos ya desde hace algún tiempo que debemos seguir diferenciándonos. El mundo de hoy cada vez más requiere certificaciones que terceros le den la garantía al consumidor de los procesos que nosotros estamos tranquilos que hacemos, porque es un sistema muy particular el de Uruguay, donde quizás de afuera nos enseñaron que estábamos prácticamente naturalmente certificados. Bueno, estamos entrando ya desde hace un año en esos procesos de certificación, que es darle a través de un tercero seguridad al consumidor de lo que, como decía, entendemos que tiene el producto uruguayo, que tenemos la tranquilidad de que son procesos sostenibles en lo productivo, en lo social y en lo económico. Y en eso estamos trabajando fuerte todo el sector, como es característica, en conjunto con las industrias que integran la gremial de molinos, la ACA, la investigación, y lo que hace un par de años empezó en Uruguay los procesos de certificación puntualmente en un sello que es el que más reconoce Europa, con 8 o 9 mil hectáreas. Hoy creo que tenemos la tranquilidad de que vamos bien, porque en el año que en esta siembra que corre estaríamos empezando a certificar 30.000 hectáreas, y creo que es un buen número para ese objetivo que tenemos, que es crecer en eso que ofrece el Uruguay certificado. Cuando los desafíos del negocio aumentan, debemos aumentar los desafíos en buscarle vueltas al asunto, y creo que esto calza perfectamente. Y en ese proceso estamos. Primero, certificaciones de la que denominamos con sostenibilidad a través del sello SRP,
y luego vendrá una segunda etapa que creemos que es la que diferenciará finalmente al arroz uruguayo, que es por qué no certificar el arroz uruguayo con una especie de sello de origen, porque si hay algo que lo diferencia al arroz uruguayo es el sistema de producción. No es común, es atípico en el mundo de la forma en que se produce el arroz en Uruguay, en esa famosa y reconocida rotación de pastura con ganadería. Eso es lo que nos hace únicos y ese será un paso 2 en ese proceso de certificación. De eso hay un panel que sabe y sabe mucho y se va a explayar. De parte de ACA, un gusto tenerlos por acá. Gracias, Vice. Gracias, Guillermo. Me voy a tomar un minuto para mencionar a los sponsors que, como decía, hacen posible esta actividad. ACA, Samán, Casarone, Adeco Agro, Dambo, Laji Compañía, Cibeles, Fadisol, Vital Force, Pertilco, Woslen, Timac, Las Achiras, Ruta Ganadera, Corporación de Maquinaria, Barraca Erro, Surco Seguros, BBVA, El Sausal, Dragur, Proquimur, Asinagro, Santander, Interagrovial, Tranquera, Brou, Frigorífico Pando, San Jacinto y el Banco de Alimentos en esta actividad organizada por Rurales El País, Valor Agrícola, Valor Agregado y la Fomento. Gracias porque, como decía, en un año distinto al del año pasado tenemos más gente apoyando, eso creo que es muy importante. Antes de arrancar, me voy a tomar la libertad de hablar 2 minutitos del Banco de Alimentos, porque hoy tenemos acá a Loli y Billy, que no sé dónde están, ya los perdí de vista, deben estar, a ver, allá en el fondo, que vinieron a acompañarnos. Mientras le vamos pidiendo ahí va, perfecto. El banco es una asociación civil sin fines, una organización sin fines de lucro que está en funcionamiento continuo en Uruguay desde hace 13 años. Se van a ir pasando acá, mientras yo les cuento, algunas imágenes, diapositivas que muestran las distintas campañas que ha hecho el banco con arroz, con trigo, con maíz. Me parece que era muy pertinente también la invitación a ellos y que pudieran acompañarnos hoy. Han venido desde lejos, como muchos de ustedes también lo han hecho, y le agradecemos. Y me parece que está bueno que como sector productor de alimentos también podamos involucrarnos cada vez más en este tipo de cuestiones solidarias para generar impacto, como están viendo. Ahí, por ejemplo, el alcance de la campaña de arroz, 143 organizaciones atendidas, 24.552 personas a las que se llegó. Hay campaña de trigo, de maíz. Loli y Billy vinieron desde Montevideo, están acá con nosotros y cualquiera de las empresas o productores que se quieran acercar, que puedan ayudar. Sé que hay muchos que ya lo están haciendo también. Me parece que está bueno como organización, como sector también productor de alimentos. Así que, bueno, también tuvo una participación súper importante en el momento de la pandemia, distribuyendo mucha comida a lugares que realmente estaban muy jodidos. Así que gracias por acompañarnos. Les pido un aplauso al Banco de Alimentos. Y yo voy a ir subiendo para empezar. Así que Loli y Billy nos quedan acá por si surge alguna charla después de gente que quiera ayudar. Bueno, y acá estamos con un panel realmente muy capacitado para explicar un poco lo de la certificación. Lo hablábamos con varios, incluso con los expositores antes de arrancar. Por ahí mucha gente sabe más o menos lo que es la certificación. La idea de este panel es cada uno desde su área podernos contar qué es el SRP, para qué sirve, cómo se logra y cómo funciona en este desafío que, bueno, ya obviamente el presidente de ACA lo estaba mencionando. Estoy empiezo desde allá, Martín Fernández, que es asesor en cadenas agroforestales, está trabajando en el proyecto de ACA, Carolina Zunino, que es coordinadora de laboratorios de Samán y gerenta del grupo SRP, Cecilia Patarino, que es gerenta de la Asociación Cultivadores de Arroz, y Gonzalo Zorrilla, también asesor del proyecto de arroz sostenible de ACA. Y con ellos, durante algunos minutos, vamos a intercambiar un poco algunas ideas referidas a este tema e intentar ser lo más claros posible respecto de los desafíos y oportunidades de la certificación, como decía el título de la charla. Gonza, arranco contigo, si te parece. Hace una semana estábamos cantando acá, ahora está un poco más seria la cosa. La idea, como puntapié inicial, por tu experiencia, es que primero nos pongas en contexto de qué se trata y qué es la plataforma SRP. Bienvenido y gracias por acompañarnos en esta quinta edición.
Bien, muchas gracias, Hernán. La verdad que impresionado con la concurrencia. La verdad que, como bien dijo Guillermo, esto se ha vuelto un clásico y es un gusto realmente acompañarlos hoy. Y tratar de explicar las certificaciones ERP, en pocas palabras, suele costar porque se expande rápidamente si uno profundiza, pero empecemos por el tema de la sostenibilidad. SRP significa Sustainable Rice Platform, que en español es plataforma de arroz sostenible. O sea, el concepto central es la forma de producción sostenible, con aquello de que sea sostenible económicamente, socialmente, ambientalmente, o sea, una visión global de que la producción agropecuaria, y eso todos lo saben, cada día más debe cuidar cómo hace las cosas para mantener esos valores de sostenibilidad que necesitamos como productores y que los queremos como productores porque vivimos del campo y queremos que eso siga siendo así, pero además porque la sociedad cada día más nos está marcando el paso de que también quiere que eso ocurra. Entonces, atrás de esa lógica que es global, diría yo, es que surgen los sistemas de certificación, que es procesos pautados estrictamente de formas de hacer las cosas que tienen un método, unos sistemas de control interno y unos sistemas de auditorías externos que hacen que aquellos que estén en el proceso de certificación sean auditados, para decirlo de alguna manera, y puedan, si hacen las cosas bien, llevar adelante, tener un sello que certifique esa sostenibilidad. Básicamente, la SRP surge hace bastante tiempo. 2011 fue fundada por el IRRI, el Instituto Internacional del Arroz, que está en Filipinas, y la rama de ambiente de la ONU. Se lanzó, es decir, en buena medida mirando el sudeste asiático, China y la India, que con eso estamos con el 90% del arroz del mundo. Y entonces la iniciativa original y la forma que se le fue dando tiene que ver con ese escenario del Asia, pero que hoy por hoy se ha vuelto una plataforma global de arroz. Hoy podemos encontrar muy diversas plataformas de certificación sostenible para muchos cultivos o para diversas formas de producción. Lo interesante para mí es que SRP es una plataforma creada para el arroz. Entonces es específicamente creada para el arroz y dentro de un proceso que lleva, como les digo, desde 2011, que ha ido cambiando y ha ido actualizando sus métodos, básicamente tenemos una paleta de 8 grandes temas y 40 y pico de ítems que hay que cumplir, que un productor que quiera ser certificado SRP tiene que cumplir en su proceso productivo para que luego su producción pueda llegar a tener esa certificación de sostenibilidad. Básicamente esa es la forma simple de explicarlo. Después los que están en eso van a hablar mucho más en detalle de qué significa en la realidad del día a día de los productores, ¿no? Perfecto. Sigo contigo, Martín, si te parece, porque ya, bueno, la pregunta prácticamente, la continuidad la da Gonza, que es un poco, con tu experiencia también en certificaciones forestales, de qué se trata una certificación y básicamente desde el principio de qué manera se puede llegar a lograrla. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Sí, yo vengo del sector... Un segundito, ¿está prendido? Sí, acercarle un poquito al... Vengo del sector forestal. Un poquito más cerca. Estoy formado en el sector forestal. Hace casi 18 años que trabajamos en estos sistemas de certificación, pero trabajando en la implementación. O sea, nosotros somos los mecánicos de las certificaciones, como alguien me dijo una vez. Entonces, hacemos que eso que Gonza comentaba, el productor lo pueda plasmar y lo pueda realizar. O sea, qué tan lejos estoy, qué tan cerca estoy de poder certificarme y cumplir con todos estos puntos de un estándar que en definitiva son reglas de un juego, que viene un tercero en determinado momento y tengo que demostrarle
no solo que lo hago bien, sino que además tengo la evidencia para mostrártelo. Casi hace un año nos invita a ACA y nos dice, estamos con esta idea, ahí conozco a parte de este equipo. Entonces, lo primero que hicimos fue, saquemos la foto del Uruguay. O sea, yo no vengo del rubro arroz, déjame conocer cómo estamos. Entonces hicieron una lista. Martín, perdón, un poquito más. Una lista de productores. Disculpa. Yo no los conocía y me dijeron, bueno, elegí y tomemos el estándar tal cual está y hagamos una primera visita con esas reglas de juego. Hicimos una primera visita, se auditaron 17.000 y algo de hectáreas, productores grandes, chicos, medianos, del norte, del centro y del este. Conversando con el productor y viendo en los campos qué tanto estábamos cumpliendo con ese estándar realmente. Y el resultado de eso nos dio que el promedio de los productores cumple en un 80%, donde teniendo más de un 90% cumplíamos y certificábamos. Entonces, este estándar tiene, como dijo Gonza, tiene 8 capítulos, donde hay 41 puntos. Entonces empezamos a analizar en qué puntos estábamos mejor, en qué puntos estábamos más bajos, y ahí empieza a entender uno en dónde está, qué tanto tengo que trabajar o dónde tengo que poner foco para que ese productor pueda certificarse. Nos dio que en el rubro cómo producen arroz, son buenos produciendo arroz, cómo manejan el agua, lo manejan bastante bien. En el tema ambiental está bastante bien, cumplíamos casi con el 90%, pero cuando llegamos al tema salud y seguridad era donde estaba más bajo ese cumplimiento o donde habría que poner un poco más de foco en el poder certificarse. Esa es como la primera foto de cómo está Uruguay. Ahora voy a volver contigo, Martín. Cecilia, voy con vos ahora, si te parece, y Carolina para cerrar esta primera ronda. Bueno, obviamente algo el presidente lo comentaba, pero ¿cómo nace este proyecto de ACA y cómo lo están articulando en este momento para estas hectáreas que se busca certificar hacia adelante? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias y muchas gracias a todos. Algunos los conozco, otros los voy conociendo a medida que pasa el tiempo. Primero me gustaría hacer un poco como de historia para atrás. La ACA desde 2009 o hace mucho tiempo que viene tratando de mejorar y de indagar en temas de sostenibilidad. En ese año se creó, junto con la Gremial de Molinos, el INIA y el LATU, una guía de buenas prácticas para el cultivo de arroz, que fue un poco como el puntapié de plasmar para el uso del productor y de la investigación, cuál es la normativa que hay a nivel país respecto a la sostenibilidad y cuáles eran los cumplimientos que los productores tenían que tener. Creo que eso fue un trabajo muy positivo, que se fue actualizando a medida que pasó el tiempo y que se actualizaban las normativas también. Y bueno, después cuando se empezó a indagar sobre la posibilidad de darle una comprobación a lo que el productor sabía que estaba haciendo bien, se empezaron a buscar modelos de certificación y fue que surgió el SRP y en eso estamos ahora. La ACA va a liderar un plan piloto de certificación, que es un plan piloto voluntario donde productores socios de la ACA que tengan la voluntad de certificarse van a integrar un grupo liderado por ACA donde hay un equipo de trabajo de técnicos. Está Augusto Busoni, Fernanda Fariña, está Martín, está Gonzalo y bueno, está el equipo de ACA obviamente trabajando. Tenemos unas 10.000 hectáreas a certificar para esta siembra que se está terminando, o sea, esta zafra, y son más o menos 20 productores. Y bueno, estamos en pleno armado del plan de certificación y encarando eso. Pero bueno, creo que es una gran oportunidad para poder demostrar por parte de otros lo que sabemos que hacemos bien, pero que tenemos que darle un plus.
El 95% del arroz que producimos se exporta, o sea, estamos muy regidos por la demanda externa y es una gran oportunidad para poder acceder a mercados y para poder demostrar lo que se hace como sector. Y también creo que porteras adentro para el productor es un gran desafío de poder ordenarse y poder empezar a trabajar. Bien, bien. Carolina, bueno, ahora hicimos como una presentación también de lo que es el SRP y este proyecto, pero Saman, otras industrias también están avanzadas en este tema, pero Saman ha avanzado con la certificación del arroz y ya tiene algunos datos para presentar. La idea es que nos cuentes un poco algo de lo que ha sido la experiencia que han tenido en congresos internacionales, mercados, y también con el tema del plus de precio que puede tener el arroz certificado. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, de mi parte contar un poco lo que se viene haciendo con Saman. Saman, más allá de SRP, hace más de 15 años que viene buscando certificación de productos. Saman llegó a tener una certificación propia con un protocolo propio, buscando siempre la valorización del arroz. En su momento no fue capaz el resultado mejor esperado y bueno, con el estándar de SRP ahí sí se vio un camino para realmente poder darle un valor agregado a nuestro arroz y también de esa manera buscar diferenciarnos dentro de los diferentes países que conforman el Mercosur. Saman el año pasado tuvo la oportunidad de participar en el congreso de SRP que se llevó a cabo en Tailandia. Tuvo el privilegio también de participar como el primer exportador de arroces de SRP de América. Actualmente nosotros estamos trabajando con 6 productores en conjunto, con un área de 10.500 hectáreas en las variedades de Gurí y de Merín. Para este año la idea es seguir trabajando con los mismos productores, que fueron los mismos productores que nos acompañaron desde el principio y también con la misma área de producción que hoy en día con el área que tenemos, o sea, nos da la capacidad para la demanda que tenemos de nuestros clientes. Asimismo tenemos 6 plantas certificadas. Contar que la certificación de SRP se puede realizar bajo 3 modalidades, sí. Balance de masa, segregación y identidad preservada. En primera instancia la certificación de Saman fue la Zafra 2324, que ahí se logró certificar bajo balance de masa y ya el año pasado logramos dar un paso más en la certificación y pudimos certificar balance de masa, segregación y identidad preservada. Ahí, Carolina, discúlpame que te interrumpa, capaz que también los demás pueden agregar, pero básicamente o al menos brevemente, ¿cuál es la diferencia entre cualquiera de las 3 certificaciones? Bien, balance de masa implica que lo que entra como SRP no necesariamente tiene que salir como SRP, o sea, simplemente balance de masa. Segregación sí, o sea, lo que se puede juntar en un silo, por así decirlo, juntar varios productores, pero este arroz es SRP, y se vende como SRP, y identidad preservada es toda la trazabilidad, llegar hasta el productor. Es como el estándar más alto es identidad preservada. Perfecto. Bueno, como les contaba, tenemos 6 plantas certificadas, 3 bajo la modalidad de balance de masa y el resto de las demás 3 bajo las 3 modalidades. Siempre en variedad Gurí y Merín, que en realidad eso se tiene en cuenta a la hora de elegir productores y demás, porque nuestro principal camino hoy de SRP, nuestro cliente, por así decirlo, es la Unión Europea y ellos nos están pidiendo Merín y Gurí. En este congreso que comentabas, ¿cuál fue el ambiente que viste? O al menos que el tema de los mercados, que algo lo conversábamos un poco previamente, ¿se nota que empieza a haber una demanda frente a ese tipo de producto?
En realidad yo no participé del Congreso, fue otra parte de Saman, pero sí nosotros actualmente tenemos, o sea, 3 clientes principales de Europa interesados y ya se ha vendido arroz SRP, y para el año que viene ya tenemos 2 clientes nuevos también de Europa que se suman como clientes y interesados en el arroz SRP, ya con negocios cerrados, y a la vez tenemos otro cliente también interesado que ya están consultando por SRP. Ahora voy a volver contigo también con la parte comercial. Martín, me gustaría que comentes un poco algo que conversábamos previamente con el tema de 3 grandes puntos que me mencionabas que permite el camino de la certificación, no solo como la certificación en sí misma, sino con beneficios en la salud humana, en la mejora de los procesos y demás. Que nos cuentes un poco esa experiencia. Te pido que acerques bien el micrófono. A ver, Perfecto. creo que voy a acotar algo Sí, de lo que obvio. dijo Carolina, que es, acá hay un esquema de certificación donde el objetivo principal es garantizar la trazabilidad de nuestro arroz, ¿sí? Pero dentro de esa trazabilidad hay 2 tipos de certificados. Los productores se certifican en un certificado que es de producción de arroz, es decir, todo lo que se hace básicamente en las chacras hasta que el arroz sale. Ahí hay una segunda etapa, que es la etapa de lo que se llama la cadena de custodia, ¿sí? Que básicamente es lo que estaba explicando Carolina. Dentro de la cadena de custodia uno puede elegir 3 caminos de cómo mezclar o no mezclar su arroz para obtener un sello después en el futuro paquete, digamos. Eso creo que es importante aclararlo. Perfecto. porque es cómo funciona la mecánica de los 2 certificados, pero hacen a la misma cosa. Ahora te respondo a la pregunta, si vos me decís cuáles son los 3 puntos más importantes que hoy yo veo en este proceso de certificación, es primero, hoy, que las empresas estén más adelantadas o no, o ya hayan hecho cosas en mejorar sus estándares de salud y seguridad. La empresa que ya antes lo hizo, por el motivo que sea, lo va a capitalizar, y la que no se tendrá que poner a tiro para garantizar ese tipo de cosas. El segundo es el ordenar, el limpiar todo el tema de envases de agroquímicos, residuos de aceites usados, todo ese tipo de cosas que sí sé que tengo que hacerlo, pero nadie me lo obligaba, me lo pedía. Ese sería el segundo. Y el tercero es todo lo que es manejo del agua y demás. Creo que ahí es donde hay también un tema importante para poder seguir mejorando, digamos. Dentro de estos avances en el proyecto, y algo que también conversábamos previamente, decías un 80% en el promedio frente a llegar a un 90%. Es decir, en otras palabras, no es nada loco pensar en avanzar en una certificación. Es algo relativamente lograble en un mediano, corto plazo. Sí. A ver, hay que entender que, como decía Gonza, este estándar está creado para Asia, ¿sí? Entonces, todo lo que son leyes laborales, todo lo que son temas sociales, Uruguay está mucho más arriba que esos estándares. O sea, no tenemos trabajo infantil, no tenemos gente que no... Entonces, en definitiva, es ¿por qué tenemos un 80% cuando hay que cumplir con un 90%? Bueno, porque el marco país te lleva a que vos estés en un 80%. El 10% que nos queda es el difícil, porque mejorar allá arriba es más difícil, pero ese es un poco el porqué. Bien, vengo para este lado de la mesa. ¿Querías agregar algo, Carolina? Sí, adelante. Agregar también que este año la primera certificación, los productores nos acompañaron sin ningún tipo de beneficio, y ya la certificación del año pasado, por parte de Saman, se les dio un plus, un premio, se premió con 15 centavos más por bolsa, que también es una iniciativa para el productor que nos estuvo apoyando, que bien como decía Martín, la parte de cultivo acá en Uruguay está muy alineada a los requerimientos de SRP, entonces a nosotros también se nos hizo bastante fácil el camino para el año pasado llegar a certificar aproximadamente 100.000 toneladas, y los productores, como decía Martín, lo que más de parte nuestra tuvimos que trabajar fue la parte de documentación, registro, que el productor entienda que todo lo que se hace tiene que quedar registrado, que se tiene
que demostrar el orden de las cosas, porque pasa que no es que el productor no tenga la información, sino que no la tiene bien documentada, no la tiene guardada, y frente a una auditoría eso es principal. Y mismo el productor se prepare para recibir gente externa y mostrarle las prácticas que llevan a cabo. Asimismo también que a veces tenemos auditoría en época de cosecha, que están todos con tiempo reducido, y bueno, por parte nuestra la verdad que tuvieron mucha disposición a la hora de dedicar tiempo a capacitaciones, tanto a los productores como mismo a la gente que trabaja. Desde ese lado nosotros tuvimos muy buena respuesta de los productores. Bien, bien. Te me adelantaste porque te iba a preguntar al final lo del precio, pero ahora te voy a hacer otra pregunta al final. Vengo para este lado acá y en realidad la pregunta es la misma para los dos desde dos enfoques distintos. Primero, sí, es indiferente a veces si le agarra. Es ¿qué importancia tiene llegar a una certificación? A ti, obviamente, como gerenta de la gremial, ¿qué importancia tiene para la ACA llegar a la certificación? Y a Gonza, por sus años de trayectoria y de experiencia, ¿qué importancia le ve poder llegar a este proyecto como un desafío casi del sector, casi no, del sector en su conjunto, ¿no? Bueno, creo que capaz tenemos la misma respuesta, pero primero, la ACA, por su finalidad gremial y por nuclear a los productores, creo que el principal beneficio que se ve es poder, primero, más allá de si en el corto o largo plazo esto redunda en una mejora económica para el productor, el principal objetivo y como el principal desafío es poder que la producción mejore, o sea, que el productor logre mejorar porteras adentro. Creo que eso es lo principal. Después, contribuir también a la imagen del sector es algo que para nosotros es muy importante, lograr acercar con información al que está tal vez más lejos de la producción, de la forma que hacemos las cosas. También es una de las prioridades y de los focos de la ACA. Y bueno, y después lograr lo que decía Guillermo al principio, el sistema de producción de Uruguay en la rotación con pasturas, eso es una valorización que nosotros tenemos que capitalizar también. Entonces el primer paso de esta certificación grupal es, bueno, sí, cumplimos con los estándares SRP, pero Uruguay tiene mucho más para mostrar, claro, y que tal vez es superior a cómo se produce en otros países. Entonces creo que esa capitalización también es muy importante y es uno de los objetivos o de los desafíos que tenemos en el mediano plazo. Bien, gracias Cecilia. Gonza. Complementando y con una mirada un poco más macro, yo pienso que esta movilización, diría yo, porque en definitiva ya hay varias iniciativas en distintos grados de evolución en el sector, yo la veo como otro paso en una forma y una estrategia sectorial que es histórica, que es asumir sus propios desafíos, o sea, asumir sus limitaciones y buscar la solución dentro del sector. O sea, podría hablar media hora sobre todas las etapas en las cuales el sector arrocero uruguayo ha ido gradualmente e integradamente salvando escollos y posicionándose a nivel internacional como uno de los países con mayores rendimientos y con un producto alimenticio de primera calidad y reconocido en el mundo por sus cualidades y por sus certezas. Yo creo que la certificación por sostenibilidad es un paso en esa dirección que va a tener, que siempre es continua, no tiene límite, pero pienso además que entrando a rodar como está rodando, tenemos el proyecto Samán, tenemos la ACA, tenemos un plan piloto, sé que Casarones y Copar están desarrollando la idea. Yo veo muy a corto o a mediano plazo que es otra temática en la cual seguramente hay razones para encontrar
la integración del esfuerzo y sacarle más provecho. El sistema SRP tiene una herramienta que se llama capítulo país, que es aquellos países que logren que la institucionalidad de la cadena agroindustrial arrocera se organicen en conjunto para llevar adelante la certificación y hagan una organización y una gobernanza, les permite actuar como representar, es decir, hacer una certificación sectorial o grupal de todo el país. Eso puede llevar muchas etapas, pero creo que por ahí tiene que ser el camino. Y además, pudiendo conformar ese capítulo país, podemos avanzar en ajustes de los procesos, de esas 41 puntos que son más ya, porque en enero empieza la versión 3.0 y hay como 3 o 4 puntos más, proponiendo ajustes a la realidad de nuestra producción, con fundamento. Solo para ejemplificar, hay una de los puntos que tiene que ver con el manejo del riego y que en esta nueva versión va a ser obligatorio, y es el riego intermitente, que significa que tiene que haber por lo menos 2 secados de la chacra durante la zafra, sin contar el secado para la cosecha, para reducir las emisiones de metano, que son un problema para el ambiente, para el clima, etc. Y está puesto así, y eso es tomando la realidad del sudeste asiático, donde para el laboreo se inunda el campo, se prepara en barro, se planta el trasplante, se sigue inundado hasta la cosecha, se saca la cosecha 15 días antes, al mes siguiente vuelve el agua y vuelve el barro, porque vuelve la segunda cosecha en el mismo año, o sea que en 12 meses tienen 8 o 9 de inundación y de anaerobiosis para generar el metano. En nuestras condiciones laboreamos en seco, plantamos en seco, esperamos 25 o 30 días, inundamos por 90 días y después secamos. Entonces, hay sobrados argumentos, y el INIA, por suerte, tenemos mucha publicación arbitrada ya, publicada en revistas internacionales, que documentan eso y que nosotros podemos frente a SRP decir, señores, para este tema nosotros tenemos estos parámetros y ustedes evalúenlo si se puede llegar a que todo tiene que pasar por una serie de filtros y de estudios, pero ese ejemplo como otros se pueden seguramente trabajar mucho mejor si lo hacemos a escala país. Los metales pesados, por ejemplo, el arsénico es una de las limitantes, tiene cantidad de reglamentos. Uruguay tiene estudios completos de suelo, de agua, de grano de todo el país y puede demostrar en forma grupal que ese no es un problema en la producción arrocera. Entonces, creo que por ahí hay un camino muy claro de por donde gradualmente, porque esto lleva etapas, lleva tiempos, estamos todos dando los primeros pasos, pero creo que hay una oportunidad muy grande por ese lado, ¿no? Bien, bien. Hago una ronda final y arranco contigo, Gonza, también, si querés. Básicamente es preguntarles cómo ven lo que se viene, cómo van a seguir cada uno desde el rol que ocupa, y también si por ahí intenté con las preguntas ser lo más ilustrativo posible, pero si les parece que quedó algo de información que vale la pena mencionar que por ahí no estuvo en las preguntas, también es el espacio, como una reflexión final. Adelante, Gonza. Lo voy a hacer poco porque me acabo de jubilar. Estoy obviamente trabajando con el equipo de la Asociación de Cultivadores de Arroz, apoyando en lo que es la implementación desde la ACA y desde todo el equipo técnico, y bueno, y haciéndonos vaqueanos, por decirlo de alguna manera, en toda esa logística que es detallista y lleva a que, Carolina lo dijo, la registración, por ejemplo, es un tema que a los productores no nos gusta, y bueno, es un tema por el cual no hay dos opciones. Creo que además, como última reflexión, es importante valorar que se esté haciendo todos estos esfuerzos de ponerle un sello de sostenibilidad al arroz uruguayo
en unas condiciones en las cuales las cosas no son fáciles y los problemas grandes están por otros lados, ¿no? O sea, que se siga teniendo la mirada larga, los focos largos, a pesar de los problemas de corto plazo que pueden ser muy grandes, y a su vez sabiendo que por ahora el beneficio económico, si existe, es corto. Es una mirada de diferenciación, es una mirada de que tenemos que seguir haciendo las cosas distintas para tener mejores oportunidades en el mercado internacional, porque de eso vivimos, ¿no? Cecilia. Bueno, yo creo que es el principio de un largo recorrido. Estamos aprendiendo, bueno, en el equipo de ACA en el que estamos trabajando, también aprendiendo con los productores. Para mí el desafío más grande es que logremos una certificación a nivel nacional y que podamos estar articulados los productores con la industria para hacer esto más provechoso, y creo que es una gran fortaleza del sector esa que nos diferencia, así que bueno, va por ahí los desafíos. Bien, gracias. Carolina. Bueno, nosotros para este año ya estamos certificados y vamos a seguir por el mismo camino. Volvemos a certificar ahora en esta zafra, y bueno, por parte mía creo que está muy buena la certificación de SRP, más como decían los compañeros, que tiene 41 requerimientos. Creo que para el productor es muy válido que se pueda hacer una auditoría interna y ver dónde tiene los puntos más débiles, la fortaleza, y poder trabajar en eso a modo de una mejora continua y paso a paso ir mejorando y poder llegar a la certificación. Seguramente, obviamente, quedarán muchos temas que podemos seguir conversando después. Martín, reflexión final, y también con tu experiencia en esto, por ahí quedó algo importante que no preguntamos, que no mencionamos. A ver, el punto que decía Gonza del tema, el capítulo país, el sector forestal, de más de 1 millón de hectáreas que hay en Uruguay, el 90% está certificada. Y durante años nos vinieron a evaluar por un estándar internacional, hasta que hace poco hubo una iniciativa nacional en donde dijimos: adaptemos esto porque nosotros estamos haciendo las cosas mejores que lo que nos están mirando con las otras reglas de juego. Eso creo que es sumamente importante. Eso se logra en la medida en que tú tenés hectáreas certificadas, porque si no, no existís. Eso, en primer lugar, creo que eso es importante. En segundo lugar, creo que acá se va a dar, o se debe empezar a dar, con estas empresas y con otras, un cambio cultural en la interna de la empresa, en donde la gente empiece a entender que hace 40 años que lo hacemos así, bueno, ahora no lo puedes hacer más así. Y esa creo que es la batalla de que todos los productores tienen que dar. O sea, el sector forestal lo dio y lo da todos los días, con mucha gente que está atrás de eso y que no abdica el que una persona no se ponga un casco para entrar al monte. Entonces, en definitiva, es el poder generar, las comparaciones no son lindas, pero el poder generar eso en esta actividad creo que es el desafío más importante que tenemos nosotros, y yo desde mi lugar poder transmitir eso. Es un poco el... Bien, gracias. Martín, Carolina, Gonzalo, Cecilia, tenemos algunos regalos para ustedes por acompañarnos a participar, unas tablas con el logo de uno de los organizadores del evento de Valor Agrícola. Muchas gracias a los 4.